Yo entiendo que el diálogo en todo tipo de problemática o de situación siempre es bueno. Ha habido un tiempo en el que las víctimas no podían hablar. La base para poder hablar con una víctima que ha sufrido otro tipo de violencia diferente a la tuya, la base es el respeto. No he hablado, ni hablo, ni tengo ninguna intención de hablar. Nos hemos venido hasta Usánsolo, en Vizcaya. Hemos quedado aquí con Josean Fernández. Estuvo 22 años en prisión por formar parte de un comando de ETA que asesinó a un comerciante de Santuchu, pero tras salir de la cárcel, Josean decidió cambiar las armas por las palabras y desde entonces tiene una relación activa con víctimas de ETA y trabaja por normalizar la convivencia en el País Vasco. Josean, ¿en qué momento decidiste cambiar armas por palabras? Bueno, digamos que esa es la coyuntura la que de alguna manera me anima, que efectivamente la palabra tenía mucha importancia para intentar, por un lado, entender la situación de Euskal Herria y por otro, para contribuir a que todas las verdades sean públicas y conocidas. ¿Entiendes que haya víctimas de ETA que no quieran hablar? Hay personas de las que generalmente se denominan víctimas que no tienen una disponibilidad a hablar. O sea, ya antes de ponerse a hablar están poniéndose una muga psicológica, una frontera psicológica, que no quieren hablar con personas como yo, por ejemplo. Pero yo entiendo que el diálogo en todo tipo de problemática o de situación siempre es bueno. ¿Y tú en la cárcel, estando en aislamiento, sufriste de alguna forma el silencio? Sí, bueno, la mayoría de mi tiempo ha sido en aislamiento, se me ha estado constantemente moviendo de prisión en prisión y la soledad ha sido continua. Hemos quedado con Rubén Mújica, es hijo de Fernando Mújica, el dirigente del Partido Socialista de Euskadi, que fue asesinado por ETA de un tiro en la nuca en San Sebastián en 1996. Rubén es una de esas víctimas que prefiere hablar de justicia y de depuración de responsabilidades. A mí lo que me ha aliviado como víctima del terrorismo es haber intervenido como abogado en los procedimientos judiciales que han desembocado en la condena de los asesinos de mi padre. A mí lo que me ha aliviado es leer las sentencias condenatorias de los criminales. Eso es lo que a mí me ha aliviado. Después del asesinato de tu padre, ¿tú has sufrido aquí en el País Vasco el silencio? Yo he sufrido efectivamente el silencio y por romper el silencio, junto con muchas víctimas del terrorismo, he necesitado protección policial durante 15 años seguidos. ¿Tú hablarías con los asesinos de tu padre? No, yo no tengo nada que hablar con ellos. No he hablado, ni hablo, ni tengo ninguna intención de hablar. No hay nada de qué hablar con esta cuadrilla de criminales, dejando a salvo, desde luego, el respeto absoluto que me merecen las víctimas del terrorismo, que sí han tenido a bien reunirse o entrevistarse o acercarse a los asesinos de sus familiares. La base para poder hablar con una víctima que ha sufrido otro tipo de violencia diferente a la tuya, la base es el respeto a su dolor. Los sábados y los domingos siempre me ha gustado hacer deporte y corría. Siempre pasaba por Olarrain, que es el barrio de Tolosa donde está colocado el monolito con la imagen de Joshi, de mi hermano, y un verso. Y siempre hacía una parada. La primera parada siempre era aquel punto. Pili Zabala es la hermana de José Ignacio Zabala, que junto con José Antonio Lasa fueron secuestrados por el GAL en Bayona en 1983. Sus cuerpos aparecieron en una fosa de la provincia de Alicante en 1985, aunque no fueron identificados hasta 10 años después. Te quería preguntar lo primero, Pili. ¿A ti te ha reconocido ya la condición, el estatus de víctima del terrorismo? No. De hecho, mi hermano no es considerado víctima del terrorismo porque, según el Ministerio del Interior, Jorge Fernández Díaz dice que mi hermano José Ignacio Zabalarta no pertenecía a ETA, cuando yo siempre digo que la presunción de inocencia debe de prevalecer y mi hermano nunca fue juzgado por ningún tribunal español en vida. Tú, Pili, has estado mucho tiempo callada. 28 años sin hablar. ¿Y cómo se vive el silencio, el no poder expresar? Pues el silencio se vive con mucho dolor y con mucha ansiedad y con mucho sufrimiento. Además del dolor de la desaparición de mi hermano, me producía dolor que las personas con ideologías totalmente opuestas solamente reconociesen su dolor, el propio dolor.
y no reconociesen el resto de injusticias. Siempre nos han diferenciado de manera negativa. Yo no me fijo en quién ha ejercido la violencia, yo me fijo en la persona que ha sufrido. Entonces yo creo que es importante conseguir que las personas que han sufrido, todas las personas que han sufrido, sean reconocidas y no humilladas y no maltratadas. Y lo digo porque yo he sido humillada, maltratada, ofendida durante muchísimos años. Y hoy en día me considero todavía ofendida porque no me consideran víctima del terrorismo. El dolor que se ha infringido por todas las partes, es decir, el que me han infringido a mí, o sea, eso no se cura. Una generación por lo menos tiene que pasar para que esto sea pues como un árbol, ¿no? Que forme parte de la historia del País Vasco y nada más. Necesitamos descansar, han sido muchos años ya de dolor, de estar mal, y creo que necesitamos esa tranquilidad. Te das cuenta además al hablar con las personas, pues con madres, con presos, con todo, te das cuenta que hay una cosa que tenemos en común, que es el dolor. Y ese dolor nos hace comprender muchas cosas, nos hace tener empatía. Rosa Rodero es viuda de Joseba Goikoetxea, un sargento de la Ertzaintza que fue asesinado en Bilbao en 1993 por ETA cuando llevaba a su hijo a la ikastola. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, Josean, Rosa, ¿cómo os conocisteis? Un ayuntamiento nos llamó para hacer para hablar precisamente de nuestros casos. Una charla, conferencia sobre convivencia y paz. Yo como expreso para contar mis vivencias y ella como viuda de Joseba Goikoetxea. ¿En qué año fue eso? 4 o 5 años, sí. ¿Os consideráis amigos? Sí, yo creo que sí. 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 Hemos hecho ya diferentes charlas y aparte tenemos una relación de amistad fuera de esos ámbitos y muy bien. Si tuvieses que destacar algo, ¿qué es lo que os ha aportado el conoceros, este diálogo, esta relación? A mí eso, ¿no? El conocer cosas que desconocía y conocer a una persona que es muy generosa y de muchos valores. A mí conocer otra faceta de la vida y de lo que aquí ha pasado, ¿no? Bueno, yo siempre he dicho que hay una cosa muy importante, ¿no? Que las personas, después de pasar por la experiencia de José, de su estancia en la cárcel, haya podido recapacitar, las haya llevado a tener las ideas de ahora, ¿no? A seguir luchando por la libertad, por la paz, pero de otra manera que lo hacía antes. A mí de Rosa lo que me sorprendió en principio fue esa generosidad y disposición al diálogo, al ser una persona transparente que te transmite sus vivencias, pero con mucha naturalidad y mucho cariño, pues una persona que habla de su marido, ya siempre habla en presente, o sea, y es una cosa que te impacta, ¿no? Que te demuestra pues, que en el mundo en el que yo he vivido, pues a veces estamos cerrados a otro tipo de situaciones y esto lo que te enseña es que hay otras vivencias, otras verdades, otras experiencias que todos tenemos que conocer y que además te enriquecen como ser humano. ¿Os gustaría que vuestros nietos se llevasen bien? Me encantaría. Sí, pero no solo los nietos, sino toda la ciudadanía vasca y que seamos capaces de construir un futuro, pues como Rosa y yo deseamos, de convivencia, de entendimiento y de que luchemos por lo nuestro y felices.